exposición del último mes, Alfonso Pérez Martín va a dictar una conferencia sobre la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico. Efectivamente, no puede haber un sistema filosófico que se precie de tal que no disponga de una doctrina de la ciencia. Desde la analogía de la línea en la República de Platón, pasando por el silogismo aristotélico y la indiferencia estoica, continuando por la clasificación escolástica en trivium y quadrivium, siguiendo por los sistemas idealistas con sus divisiones dicotómicas, en incluso con las especulaciones del Diamant, todos los grandes sistemas han desarrollado ideas sobre las ciencias, pero los últimos decenios del pensamiento occidental son los más promiscuos en teorías de la ciencia. Nombres como Popper, Kuhn, Feyerabend, Latour, Scholl, Van Franzen, Hankin, Darwin, Putnam, Mulliez sirven como muestra. El ponente es licenciado en Filosofía por la UCM. Tiene 40 años, sufre síndrome de Asperger y está aprendiendo a comunicar sus conocimientos en público. Entonces le doy la palabra ya a Alfonso y perdonadme por mi pronunciación del idioma. Soy un poco... Bueno, yo soy peor que tú. A ver, ante todo, gracias al Ateneo por darme esta oportunidad de exponer esto. Esto lo hago a petición de uno que ahora mismo no está, que es el actual secretario, que me pidió, bueno, que sugirió que hablara de la teoría de la ciencia y del materialismo filosófico. A ver, la exposición se llama Ciencia, Apariencia y Verdad. La tesis a defender. La ciencia se dice de muchas maneras, de tantos modos de decir verdad y apariencia como modos de decir ciencia. El primer modo es la ciencia como técnica. Y espera, ahora tengo que compartir otra cosa. Voy a empezar hablando del principio antrópico y el enunciado que voy a usar es el siguiente. El enunciado que voy a usar como para exponer esto es este. Hay más enunciados del principio antrópico, pero son mucho más complejos que este. Y a la altura de para empezar esta exposición, esto lo vais a tener que memorizar. El mundo es necesariamente como es, porque hay seres que se preguntan por qué es así. Voy a hablar de esto de preguntarse y preguntar y esto. Reducir el conocimiento a preguntas, o sea, al preguntarse o a preguntar, es una reducción idealista. Preguntar reduce la ciencia a un modo lingüístico y lo más importante en la ciencia no es el lenguaje, sino es el hacer cosas. Este hacer cosas, que es la técnica, el significado principal es el hacer cosas con las manos, el manipular cosas. Se enfrenta a la mayoría de las interpretaciones de la ciencia a la vista, al ver, mirar. En la técnica hay dos instancias, el producto técnico y la gente que lo hace. Los criterios, cada técnica tiene su objeto, la finalidad que tiene. Y su objeto es la finalidad, es decir, la finalidad del herrero es hacer buenas espadas, por ejemplo, o la finalidad del agricultor es tener buen trigo, cosechar buen trigo. Esto implica que cada
que no hay un principio único de todas las técnicas, porque cada técnica se dirige a ciertos fines y tampoco implica que al final de todos los procesos haya una síntesis final, al final de la historia de la ciencia acabe, bueno, la técnica acabe en algún sitio, sino que cada técnica acaba haciendo las cosas que tiene que hacer y se evalúa según esas cosas. Y por lo tanto, también a los sujetos se evalúa, a los sujetos operatorios, a los agentes, se les evalúa la habilidad que tienen para hacer esas cosas. Por supuesto, el preguntarse, como se pregunta, por la esencia del mundo, esa pregunta, además de ser un poco... Nadie va por el mundo preguntándose por qué el mundo es así, de esta manera, porque es necesario, porque es... No, la gente se pregunta por qué, por ejemplo, en el caso de Herrero, porque mi espada se rompe al contacto con otra espada, o porque mi espada no atraviesa la armadura del contrincante. Y intenta corregir ese error, pero esta pregunta, pues la mayoría de la gente no se la hace. Bueno, esto sí fue como pregunta, ¿por qué hay seres que se preguntan? O sea, no, porque el mundo es necesariamente como es. Ahora voy a hablar de la Simploqué. La Simploqué es un término del griego común que indica que unas cosas, la costura de varias cosas, la coincidencia de varias cosas. Se usa para los tejidos, pero en términos, pero Platón la usa para indicar que hay cosas que están relacionadas unas con otras, pero no todas están relacionadas con algo, ni todas están relacionadas con todas. El efecto mariposa, ese de que si yo estoy aquí, hay otra persona que porque yo estoy aquí se pone a cantar, pues no tiene sentido. No todo. Hay cosas que están conectadas con otras cosas, pero no todas están conectadas con todas. Ni simultáneamente, ni a través del tiempo tampoco. Como ya he dicho, el espacio antropológico la técnica está vinculada necesariamente al hombre, porque es la técnica de hacer cosas del hombre. Pero esto implica que hay un espacio de la acción del hombre, que es el espacio antropológico. En el espacio antropológico hay relaciones entre hombres, que el materialismo filosófico la llama relaciones circulares, que son entre hombres en tanto que actúan, relaciones de hombres con seres que no actúan, que lo llama eje radial, y por último hay un tercer tipo de seres que actúan pero que no son humanos, que es lo que se suele llamar dioses, que históricamente genealógicamente los primeros dioses eran los animales del Paleolítico, los tigres, los mamut, o sea, los tigres de diente de sable, los mamut, los animales que aparecen en las cuevas prehistóricas. Esta tripartición del espacio antropológico permite hacer investigaciones disociando los ejes por pares. Por ejemplo, la relación, no es lo mismo la relación de los hombres con los dioses que la relación de los hombres con las espadas, por ejemplo, como parte del eje radial. O sea, se pueden separar y así pues te salen las diferencias entre, por ejemplo, las técnicas de habla para convencer, por ejemplo, la retórica, de las técnicas
de convencer las técnicas de oración, por ejemplo, las oraciones, que serían el eje angular en el espacio, o sea, la relación del eje angular con el eje circular de los hombres. La segunda parte es, pues bueno, el segundo modo es la ciencia como teoría. Primero hay que poner en claro que la diferencia entre habla y escritura. Hay muchas teorías que dicen que la habla, o sea, que la escritura es solo es un modo de habla especial, pero no la esencia de la escritura es la rotura del habla, o sea, rompe, tritura el agua, el habla. Por ejemplo, cuando yo puedo decir voy a hablar y hay 3 A seguidas, pero 3 A seguidas según la escritura, pero según el habla no hay 3 As. No, nadie dice voy a hablar, dice voy a hablar. Y esta destrucción se realiza a través del alfabeto fenicio y después del alfabeto griego, que es el que nosotros conocemos, que lo que hace es dar a cada sonido un signo, más o menos, para eliminar el problema de los lenguajes figurativos anteriores, porque para todos la B es B y la P es P, mientras que para unos el toro tenía un cuerno hacia la derecha o un cuerno hacia la izquierda, y puede ser que significan cosas diferentes. Entonces, al trasladar los sonidos a signos, se hace que una lengua traduzca a todas las otras lenguas, cosa que con los signos pues era muy confuso. O sea, con los otros signos, con los ideogramas. Eso hay que ver lo difícil que es el chino. De hecho, los europeos aprenden chino con el alfabeto. Porque como tuvieron que aprender chino con los ideogramas chinos. Ahora, el lenguaje y el mundo. Como ya he dicho, el lenguaje y el mundo, aquí voy a exponer la ontología, parte de la ontología del materialismo filosófico. El lenguaje, ya he dicho que hay objetos, que hay sujetos. El problema de la epistemología a la que se enfrenta el materialismo filosófico es la reducción de mente-cuerpo, idea, materia o materia-forma, en el sentido de que la forma es el individuo, es la mente de la gente, pero el materialismo filosófico, al igual que en el espacio antropológico hay 3 ejes, aquí también hay 3 géneros de materialidad que forman el mundo, que es el cuerpo, que son los cuerpos, que son las operaciones de los sujetos, que por supuesto los sujetos son corpóreos, pero las operaciones es el segundo género de materialidad. Y el tercer género de materialidad es el lenguaje. Obviamente el lenguaje tiene, o sea, los signos tienen materialidad, están hechos con tinta, están escritos en el ordenador, por ejemplo, como estos. También esto ha sido escrito por mí, este esquema, con lo cual ahí también está el segundo género de materialidad. Pero es que el lenguaje tiene una propiedad más, que es la de la referencia, o sea, tiene la referencia, la agencia del sujeto que lo ha hecho, pero además tiene un orden, el orden de las letras, de las palabras, de las frases, de los razonamientos. Y este orden no se deduce ni de los signos, ni de las operaciones
de cada individuo, porque ni uno ni otro, pero obviamente son necesarios los cuerpos, porque tiene que estar escrito, y escribir significa hacer señales, hacer rayas, hacer sesgos, de bien escribir, de una raíz indoeuropea, y obviamente tiene que estar escrito por alguien. La coherencia, lógica y coherencia. El orden del discurso, hay muchos que piensan que solo hay una lógica, pero la lógica, que es un modo científico en el que los signos, el orden de los signos generan las verdades de la lógica, en realidad de las lógicas, porque las lógicas, los diferentes modos lógicos, por ejemplo, la teoría de conjuntos, la lógica booleana y la lógica de primer orden, bueno, la lógica booleana, por ejemplo, no coincide, o sea, no coinciden y no tienen por qué coincidir. O sea, las verdades de la teoría de conjuntos o de la aritmética, que también funciona según el principio de coherencia, y por eso Russell y Whittaker intentaron reducir las matemáticas a lógica, porque claro, la aritmética sí le sale, con la aritmética sí sale, pero con la geometría y la topología no sale, porque la geometría y la topología necesitan de las figuras sobre las que se verifica los teoremas. O sea, se necesita dibujar el triángulo y el cuadrado y para hacer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no se da solo por el orden de los signos, sino que hace referencia al dibujo que se haga, o sea, que se hace. Tercero, ciencia natural y experimento. Ciencia como ciencia natural, experimento y ciencia. Como ya dije, la ciencia, en el primer sentido de ciencia, es hacer cosas, y experimento es una forma de hacer cosas muy importante. ¿Por qué? Porque es una hacer cosas en la que el sujeto operatorio se puede extraer el sujeto operatorio, porque es el orden de los procesos que hace que la verdad, o sea, que la verdad científica sea verdad. Se puede sustituir a un científico por otro, e incluso se puede sustituir al científico por una máquina. Mientras que en formas técnicas anteriores, pues obviamente el maestro de herrería no puede ser sustituido por el maestro de alfarería, porque cada uno era diferente. Y esto hace, en el experimento, los científicos siguen instrucciones, pero no es las instrucciones derivadas del sabio técnico del modo primero, sino siguiendo las normas determinadas por el propio objeto científico, que se hace de esta manera y no de otra. De la manera, yo no puedo poner muchos ejemplos porque yo de ciencias tengo el conocimiento justito para explicar esto. La matemática y la ciencia natural. La matemática es ciencia, pero tiene un problema. Bueno, la matemática, o sea, la geometría y la topología, como ejemplos. Hay muchas teorías de la ciencia que reducen la ciencia a teoría, y entonces dicen, es que la matemática se ajusta muy bien a la física. Entonces, con hacer cálculos es suficiente, porque es suficiente con que la ciencia sea coherente. Pero no, porque hay que hacer los experimentos, hay que trabajar en el laboratorio, hay que hacer la vacuna, no hacer la hipótesis de una vacuna, sino hacer la vacuna del coronavirus, por ejemplo. O sea, se puede pensar, o sea, se puede pensar cómo sería la vacuna, pero
la vacuna es vacuna porque está en un botecito. No porque está en la letra, sino porque está en el botecito. Y por último, la ciencia natural y mundo. Esto es muy importante porque, como ya dije al principio, cada técnica es diferente. Pero aquí también pasa lo mismo. Cada ciencia tiene un campo diferente y no hay una unificación no hay una ciencia unificada. Se ha intentado durante este último siglo, todo gran teórico de la ciencia ha intentado unificar la ciencia, pero el problema es que nunca se ha conseguido. Hay muchas teorías, muchos intentos teóricos de la gran unificación, pero el resultado es que no se ha dado, no es un hecho esa unificación. Entonces, partiendo de que de hecho no hay tal unificación, hay que negar que la ciencia sea única. Esto va contra los cosmólogos. Para esto de la cosmología, interesa que veáis los vídeos de Carlos Madrid Casado sobre el tema de cosmología. De hecho, él ha escrito un libro que se llama Filosofía de la Cosmología, hace dos años, con lo cual es muy reciente. Y es muy interesante que veáis que veáis los vídeos sobre cosmología, sobre la filosofía de la física, sobre la filosofía de las matemáticas, porque os va a aclarar mucho la confusión que os estoy dejando. Ciencia como ciencia social. Como ya dije, os he explicado una parte de ontología, pero ahora os tengo que explicar la ontología general, porque lo otorga los géneros de materialidad. Y aquí también hay tres partes. El mundo interpretado, el ego trascendental, y aquí viene lo de institución, porque muchas teorías de la ciencia parten del sujeto, de los sujetos biológicos humanos, es decir, de los hombres, pero tienen un problema, porque claro, que yo no sepa la teoría de la relatividad o que yo no sepa cómo funciona una reacción nuclear, pues es peor para mí. Pero para la ciencia da igual, o sea, totalmente es sin importancia que yo no sepa, pero porque la ciencia es una institución. Bueno, las ciencias son una institución, son instituciones. Cada ciencia es una institución. Como ya he dicho antes, porque no hay un mundo común. O sea, no hay una ciencia universal. Esas instituciones que son los verdaderos sujetos científicos, bueno, los verdaderos sujetos operatorios, son los verdaderos sujetos operatorios, tienen la cualidad de que duran más de la vida de los individuos biológicos y generan una serie de pautas, por ejemplo, las pautas de los maestros herreros, las pautas de los maestros cocineros, que ahora están muy de moda, las de los ebanistas, las de los joyeros, etcétera, y generan una serie de normas y una serie de ceremonias, como lo llama el materialismo filosófico, y cada uno son las suyas diferentes y no se siguen unas de otras. Y eso es lo que el materialismo filosófico, esas instituciones, lo que el materialismo filosófico llama objetos ego trascendental. Y por último, como no todo es interpretable por el ego trascendental, no es interpretable, no lo puede producir o no lo puede producir, sí, lo puede producir el ego trascendental. Esa parte que no puede producir, que no puede controlar, es lo que el materialismo filosófico llama materia ontología general. Y bueno, ahora sociedad y abstracción. Como todo el mundo sabe, hay por ejemplo, las estadísticas se pueden usar para calcular la duración de un motor o la resistencia de un neumático en Fórmula 1, como para medir la intención de voto o el crecimiento vegetativo. Pero claro, las primeras estadísticas dan resultados científicos, bueno, tecnológicos, pero bueno, basados en ciencia, en ciencia natural. Pero claro, los segundos te dicen cómo es ahora lo que estés estudiando, cómo está una hora que es una hasta ahora. Pero no te dicen que siempre va a ser así, como las estadísticas aplicadas a la ciencia natural, por ejemplo, a la física cuántica, que se llamaba antiguamente física estadística. Y eso hace que, aunque verdaderamente las estadísticas te dan
algunas verdades, las verdades, después esas verdades no se pueden coordinar para sacar teoremas o axiomas. Y claro, ese es el problema, que al final el individuo, el sujeto operatorio aparece, tanto el sujeto operatorio en el campo como el sujeto operatorio de la ciencia. Por eso las ciencias sociales tienen el sesgo de aquel que hace las preguntas, por ejemplo, para hacer una estadística, un sondeo, por ejemplo, el sondeo de la intención de voto. Según lo que preguntes, pues puede resultar que la respuesta sea la que tú quieras que se dé. Después está el caso de la ciencia, de la historia como ciencia. La historia como ciencia tiene una curiosidad, porque efectivamente la ciencia tiene a los operatorios, porque obviamente las instituciones, o sea, la Asamblea Nacional que se reunió en el juego de pelota de París, creo que París, sí. Eso sucedió y o sea, esa institución hizo cosas, pero esas cosas ya están hechas. O sea, no, o sea, eso ya está acabado. La historia es la historia, como se suele decir, de los muertos. Cuenta la historia, o sea, cuenta las cosas que hicieron los muertos. Los muertos o las cosas que se suponen ya acabadas. Por ejemplo, la reunión del juego de pelota. Se acabó. Se acabó cuando se acabara. Pero realmente se parece mucho a la ciencia natural, porque de hecho ya no depende de los sujetos actuales el que Napoleón ganara en Austerlitz. Además, la historia divide a los sujetos operatorios en tres clases. En las clases de los sujetos que influyen en nosotros, pero que nosotros no influimos en ellos, que son los sujetos históricos, los que influyen en nosotros y nosotros influimos en ellos, que son los presentes, los actuales, y los que actuamos nosotros sobre ellos, pero ellos no actúan sobre nosotros, que son los futuros. Por supuesto, la interpretación de la historia es una guerra. Según quien interprete la historia y cómo se interprete, salen diferentes resultados. La ciencia como estética. Aquí hay un problema, porque, claro, en estética hay una cosa muy importante, que es el sujeto de la obra de arte. Y en este caso está claro que no se puede abstraer a Picasso del Guernica o a Cervantes del Quijote. Y ahora aquí hay un problema, porque claro, aquí se habla de las bellas artes y de las artes serviles, pero esa división, ¿por qué se da? ¿Qué es eso de arte servil? O sea, ¿por qué hay bellas artes magníficas, esplendorosas, y hay artes serviles bajas? ¿Por qué? Es tan difícil hacer una buena pintura como hacer una buena espada. Esa división, ese tipo de divisiones tienen un sesgo que no es ontológico, que es sociológico. Es las que hacen lo que se considera bello, o sea, se considera bello cierto tipo de cosas y las cosas que no hacen, o sea, los individuos que no hacen las cosas bellas, pues sirven para otras cosas. Pero esa división, por ejemplo, en tiempos de Velázquez, los pintores no eran bellos, no hacían bellas artes. Las bellas artes las hacían, no sé, los arquitectos, no sé qué, o no había ese concepto de artes bellas y artes serviles. Y como ya he dicho, artes y ciencias, ya he dicho porque las artes no pueden ser ciencias, porque el sujeto operatorio es necesario para interpretar la obra de arte. Es decir, porque la obra de arte depende, o sea, para interpretar el Quijote hay que saber algunas cosas sobre Cervantes, no todo, no lo que comió el último día de su vida o el último día antes de publicar el Quijote, porque eso es indiferente, pero algo hay que saber. Hay que saber
que estuvo en Lepanto, que fue preso. Estaba en contra del que era enemigo declarado de mucha gente, entre otros del autor de la Avellaneda, que según los últimos estudios, Luz de Pasamonte, que aparece en el Quijote bajo el nombre de Ginés de Pasamonte. Y eso se sabe por las citas que se hacen entre ellos, entre la segunda parte del Quijote y el Quijote de Avellaneda. Porque obviamente ya se sabía que Avellaneda no era que Avellaneda no era Avellaneda, porque en la época nadie podía escribir bajo seudónimos, salvo alguien que tuviera el placer de la Inquisición. Por lo tanto, Pasamonte escribe, Luis de Pasamonte escribe el Quijote de Avellaneda con el permiso de la Inquisición. O sea, que sale de la Inquisición. Sucede una cosa, por ejemplo, en la música, mucha gente dice, el autor es Bach, el autor es Beethoven, el autor es Liszt. Pues no. El autor de la música es el que está en ese momento ejecutando la pieza. En el caso de que sea una orquesta, pues la orquesta es la que está haciendo la música. Es esencial esta parte, eso también pasa en el teatro, esta parte, porque aunque tú sepas, o sea, la partitura es a la música, en este caso la partitura o el cuaderno del teatro es al teatro y a la música lo que son los manuales, los libros de texto a la física, los manuales, a la física, a la química y a la biología. Es decir, que la música y el teatro son en tanto que están en acto. O sea, en tanto que se está haciendo la música y en tanto que se está haciendo la obra. Y esto es una... Y por ejemplo, aunque una grabación de una obra de teatro bueno, en el caso de la obra de teatro, no, pero en el caso de la música sí. En la grabación en la música no da todos los matices que se escuchan dentro de un teatro. Porque por mucho que manipules que generes resonancias y generes cualidades acústicas, no es lo mismo que escuchar en acto, la percepción en acto de la orquesta. Voy a hablar de arte genitivo y arte sustantivo. Todos los artes, como ya he dicho, pues tienen una finalidad. O sea, el arte del herrero, pues es hacer espadas para que atraviesen la armadura del adversario. O el orfebre, pues hacer joyas para que las personas presuman de tenerlas. No sé. Y por supuesto, la música, pues hay música para orar, música para tranquilizar a los reyes, por ejemplo, la música de eso, Farinelli, pues ese. O también para reunir a la clase pudente escuchando una ópera de 8 horas de Wagner, que no sé si alguna vez se llegaron a realizar una entera en tiempos de Wagner. Recuerdo que Nietzsche le criticaba la duración de sus obras, aunque haya finalidad de reunir o de rezar, hay, en el caso de la música, hay cosas que son independientes del uso que se haga de la música, porque un modo Deuterus, por ejemplo, pues se da igual en
en una pieza música del siglo XVII que en una música del siglo XIX. Música de corte o música para la clase burguesa. O sea, hay cosas que se dan dentro de la música, del teatro, de las artes, que aunque sean para que, por ejemplo, obviamente las obras de Wagner son para mayor gloria del pueblo alemán. Pero independientemente de eso, se pone a analizar y se pone a escuchar, se pone a analizar técnicamente como de una manera, o sea, de una manera correcta, independientemente de que fueran para eso. Se ponen a analizar igual que las de Wagner, igual que las de Beethoven, y eso es lo que hace que el arte sea sustantivo. Pero la sustantividad, en el caso de la música, que es un ejemplo, es que últimamente estoy escuchando mucho sobre música, está en el acto de hacer la música. Y por supuesto, por ejemplo, un director de orquesta tiene que saber cómo funcionan, o sea, tiene que saber tocar varios instrumentos, incluso varios tipos de instrumentos. Tipos en el sentido de cuerda, viento, metal, viento, madera, etc. Por cierto, la posición de los instrumentos en una orquesta no es arbitraria, ni tampoco el número de cada instrumento, ni cada tipo de instrumento están así porque así es como se escuchan. O sea, porque las partituras están hechas para que los instrumentos estén puestos en esta posición. Y porque si los pones en otra posición, unos tapan a otros. A través de Vicente Esturiá, que tiene también un libro que es Filosofía de la Música. Y a la conclusión es, como lo llame, apariencia y verdad. La apariencia en el plano de la técnica, pues obviamente es, por ejemplo, el que dice que sabe hacer cosas y no el que critica mucho y hace poco. Y también el que dice que intenta enseñar sin saber enseñar, sin saber ninguna técnica que enseñar, como yo, por ejemplo. En el segundo modo, pues obviamente está la apariencia de la cosmología que reduce la ciencia al lenguaje, básicamente a coherencia. O las teorías de la ciencia que reducen la ciencia a coherencia. Después, la ciencia natural, primero está la apariencia de ciencia natural, es la teoría de la unidad de la ciencia, que pretende ser ciencia natural, pero no se puede dar. Aunque intentan hacerlo, nunca se da. Por supuesto, también cuando dicen que es que la ciencia depende, la ciencia natural es cuestión de costumbres o el paradigma de los vivos frente, o sea, de los viejos frente a los jóvenes. No, en la ciencia natural no, porque el teorema de Pitágoras es igual de verdadero ahora que cuando lo expuso Euclides en el número 49 de teoremas. No, sí, número 49. O la ley de la gravedad es tan verdadera hoy como lo era cuando aparece o sea, que no depende de las costumbres, ni de las manías, ni de nada, ni del orden, ni de la gestión de la industria, de la industria, o sea, de la institución, sino que la ciencia como ciencia social, aunque el materialismo filosófico la llama ciencias humanas, el problema es que algunos pretenden que en la ciencia social
los comportamientos desaparezcan. O sea, que usted haga economía sin sujetos operatorios. O usted haga psicología sin tener en cuenta que el que hace las cosas es el individuo, el hombre. O sea, el individuo, el individuo humano. O en sociedad, o en sociología, que reducir bueno, sociología no sé. No he pensado en ningún ejemplo en sociología. Y por último, ética, el generador es considerar que se puede hacer ciencia estética, o ciencia de lo bello, o ciencia en el sentido de ciencia natural. Es decir, que usted puede hacer un teorema sobre la pintura de Goya. No, usted no puede hacer un teorema sobre la pintura de Goya. Y ya está, ya está. Y preguntas.